Bueno, en esta conseguiré trabajando con el tema de la preparación del ambiente de trabajo, que es importante antes de empezar a trabajar con nuestros datos. Lo primero era seleccionar la pestaña con la que vamos a trabajar o tener una pestaña en limpio. Lo siguiente es definir el idioma, lo otro será establecer el directorio de trabajo, que es la carpeta donde queremos que R guarde nuestros trabajos y de donde extraiga también la información. Y finalmente es la idea de crear objetos. Para ello me basaré en el Markdown que se encuentra disponible en la página del curso, en la sección de trabajo en clase, en la subsección de actividad de paquetería R. Me encuentro ubicado en la actividad 1 R de variables, y aquí se encuentra el vínculo al Markdown o que vamos a utilizar para el día de hoy. Entonces, para los primeros elementos, por ejemplo, definición del directorio de trabajo y el idioma, aquí pueden encontrar los scripts que se van a utilizar. Por ejemplo, para empezar a cambiar y ajustar el idioma, esto es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que R trabaja con el idioma nativo con el que trabaja es el inglés, y en ese sentido toda la información que empieza a leer R está en ese idioma. Pero por ejemplo, si nosotros que nos encontramos en México o en países hispanoparlantes, resulta que estamos trabajando con información que tiene caracteres propios del español y que no se detectarían para una configuración del idioma inglés, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la configuración con la cual queremos que R lea la información y en ese sentido reconozca esos caracteres como acentos o ñes. El código, hay muchas maneras de hacer el mismo trabajo. Un primer trabajo es para cambiar el idioma, y entonces esta instrucción que encuentran aquí como sys.setLocale, abren paréntesis y todo lo que se encuentra adentro. Por ejemplo, pueden copiar con su cursor, pueden copiar este código, lo copian y se van a RStudio, y por ejemplo para el idioma lo pegan y vean la manera en que aparece el código. Aparecen letras negras, abre paréntesis, y dentro de los paréntesis las palabras o lo que detecta como palabras siempre se encuentra entrecomillado, los pone en verde. Corren esta instrucción ya sea ubicando su cursor y dando control enter, o seleccionando todo y dándole clic en este botón de run. Corren esta instrucción y ven lo que aparece, se fijan en lo que tienen que fijarse, lo que aparece en la consola, y aquí lo que nos indica es, en azul nos indica cuál es el código que corrió, y después en negro nos arroja el resultado. Tomen en cuenta que si después de correr este código no hay ningún mensaje en letras rojas, entonces quiere decir que no hay ningún error. A algunos de ustedes posiblemente este código no les funcione. En ese sentido, una alternativa para ello es este otro código que se llama sys.setend, abren paréntesis, lang de language igual, y entre comillas spa de Spanish o de español. Si lo copian y se lanzan a RStudio y lo pegan y lo corren con control enter, entonces en este caso no nos arroja, nos indica más bien cuál es el código que corrió, no nos arroja ningún resultado, pero tampoco nos arroja ningún mensaje de error. Esto quiere decir que la configuración del idioma en cuanto a cómo va a leer los caracteres en R ya ha cambiado. Ese es el primer trabajo. El segundo trabajo es definir la carpeta de donde a donde queremos que guarde la información y de donde también queremos que saque la información. Si regresan al Markdown que les mostré hace rato, la primera manera o la manera manual para empezar a conocer cuál es la carpeta en la que actualmente se encuentra enraizada la información o se encuentra enraizada R, es con esta instrucción get wd y paréntesis vacíos. Si la copian y la pegan en R y la corren con control enter, entonces lo que nos indica es, este es el código que se corrió, y nos da este resultado. Vean que este resultado es una dirección, un conjunto de archivos.
por ejemplo, me dice, actualmente R, mi programa de R, está enraizado en la carpeta de usuarios, y dentro de usuarios hay una carpeta de usuario que se llama Gustavo 1. Entonces, getWD para lo único que nos sirve es para indicar en cuál carpeta se encuentra enraizado R en este momento. Pero si quiero comenzar a cambiar el directorio de trabajo y decirle que sea otra carpeta, entonces la siguiente instrucción a utilizar se llama setwd, set working directory. Entonces manualmente lo que se hace es, por ejemplo, indicarle cuál es la cuál es la ruta de carpetas que quiero que siga para que al final de cuentas se enraice en aquella carpeta que a mí me interesa. Por ejemplo, yo tengo esta dirección users Gustavo, y dentro de Gustavo tengo una carpeta que se llama Dropbox, y dentro de la carpeta Dropbox hay una subcarpeta que se llama R, y dentro de esa hay otra que se llama R Markdown. Si copio todo esto y lo corro en R, entonces lo que estaré haciendo es cambiando mi carpeta de trabajo. Ya no me quedaré solamente en la carpeta de Gustavo 1 que está dentro de user, sino que ahora avanzaré hasta esta otra carpeta. Una manera esto a veces es complicado cuando están empezando. Una manera alternativa de hacerlo es es con el cursor del mouse. Si se van a esta opción de Session, en Session encuentran esta opción que se llama Set Working Directory, o definir el directorio de trabajo. Abren el submenú y ahora lo que hacen es darle clic a esta opción de Choose Directory. Y lo que hacen es que al darle clic ahí, lo que ocurre es que se abre su explorador de archivos, y lo único que tienen que hacer es empezar a definir cuál es la carpeta donde quieren que se guarde la información. Por ejemplo, estoy en mi carpeta Gustavo 1, y dentro de Gustavo 1 está la carpeta Dropbox, y dentro de Dropbox hay otra carpeta que yo creé previamente que se llama R. La señalo y le digo, es en esta carpeta donde quiero que guardes toda la información y de donde también quiero que saques la información que vas a utilizar, y para ello le dan clic en Open y vean lo que ha pasado. Lo que ha pasado en la consola es lo siguiente: es que todo eso que hicimos con el mouse se tradujo en un código escrito, y lo que hizo fue utilizar otra vez la misma instrucción ZWD, este símbolo como de una S acostada quiere decir todo esto que está antes se incluye, luego descarga en la carpeta Dropbox, y dentro de la subcarpeta R que está dentro de Dropbox, y ahora ya está enraizado. Para saber si está enraizado ahí, por ejemplo, puedo volver a correr la instrucción getwd, control enter, y vean que hemos pasado de aquí a acá, y la carpeta en la que se encuentra actualmente enraizada es R. Y finalmente, el último elemento que quería mostrarles sobre la creación de objeto es lo siguiente: era referirles que R trabaja con objetos, y a lo que se refiere es que toda la información que se corre en la fuente de códigos, en esta ventana, y que nos arroja como resultados y se ve en la ventana de la consola. Por ejemplo, si creo el objeto, si corro el código 2 más 2, este objeto que se llama es una suma 2 más 2 me da como resultado un 4, pero el problema de trabajarlo así es que esto no lo puedo manipular posteriormente, y este resultado tampoco se puede manipular. Por ejemplo, si quisiera sacar calcular cuál es el valor, cuál es la mitad del valor 4, tendría que volver a correr todo el código, por ejemplo 2, ya sea volver a crear un nuevo código 2 más 2, y ahora lo divido a la mitad, es otro 2, corro esto, o otra manera sería el código ya existente modificarlo, nada más irlo complementando 2 más 2 entre paréntesis, y luego que lo divida entre 2.
control enter. El problema es estar reescribiendo siempre cada código. La idea de los objetos es que este código que hemos creado, lo podemos guardar. Por ejemplo, el primer código, que era 2 más 2, este primer código que habíamos creado, su resultado se puede guardar como información, esto es como un objeto y que aparezca en esta ventana del ambiente. Para eso, por ejemplo, podemos crear un objeto que se va a llamar suma. Y ahora lo importante es, para crear objetos, hay que tomar en cuenta que hay un símbolo especial que se llama símbolo de asignación, que se hace de esta manera. Se da clic al botón de menor que, luego el guión intermedio, esto forma una flecha, y este símbolo de asignación lo que nos dice es, lo que está a la izquierda de la flecha va a ser un objeto. ¿Y qué valor va a tener este objeto? Todo lo que esté del lado derecho del símbolo de asignación o de la flecha. Entonces, si corremos esta instrucción, suma, símbolo de asignación 2 más 2, lo corremos con control enter, lo que va a pasar en la consola, vean lo que ocurrió. Se corrió el código, no se arrojó ningún resultado, tampoco hay letras en rojo, no nos dice que hay ningún error, pero vean lo que ocurrió en la ventana del ambiente. Se creó algo nuevo, esto es, se creó un objeto. El objeto se llama suma y tiene un valor de 4. Y ahora, por ejemplo, si queremos calcular cuál es la mitad de este objeto o del valor del objeto que hemos creado, que se llama suma, entonces podemos hacer sencillamente, podemos llamar al objeto, escribirlo suma y dividirlo a la mitad entre 2. Corremos esta instrucción y vean lo que ha ocurrido. Ahora sí nos arroja un resultado con un valor específico y el resultado es 2. Entonces, con esta idea de creación de objetos es lo que vamos a estar haciendo constantemente con R y RStudio para poder hacer análisis, es crear constantemente objetos y los objetos van a aparecer en la ventana del ambiente y de esa manera estos objetos también son manipulables, sujetos de aplicarles diversas operaciones matemáticas o estadísticas.